Gustavo, faltaba hablar de el corto El cargador de hombres. Contanos cómo surgió la idea y por qué. Sí, todo eso surgió porque por esos años, eso fue aproximadamente en el 1982, yo estaba viviendo en La Tablaza, cerquita de Caldas, y Marcos Mejía ya había organizado un grupo de cine con los amigos que tenía allá en Caldas. Entonces yo trabajé, les ayudé en dos películas que hicieron, todo era en Super 8, era una época que todavía no existía el video, no existía ningún medio electrónico, o sea que si uno quería hacer una película, la tenía que hacer en formato de cine. Y entonces el formato asequible era el Super 8, porque la otra posibilidad era 16 milímetros, pero esos ya son precios altísimos, mientras que el Super 8 uno lo podía manejar. Entonces Marcos me propuso que dirigiera una película con el grupo y hiciera el guión. Entonces yo por esos días conocí un libro de grabados muy bonito, Viajeros del siglo XIX, y ahí estaba una imagen muy detallada de un cargador con su carga, Que un va, carguero y que va en un caminito y hay una quebrada y hay una persona detrás, ¿no es esa? Esa también está ahí, pero no es esa. Ah, Esta bueno, es casi sí. un primer plano, Sí. muy detallado, tanto que eso nos sirvió para diseñar, mandar a hacer la siguiente, porque es muy detallada la forma y muy detallado el viajero, creo que hasta tiene un librito en la mano. Bueno, yo soy, pues toda la vida en el poblado, mi vecino era Rodrigo Saldarriaga, y hasta somos primos segundos. Él ya estaba metido en el teatro, entonces yo lo propuse como actor. Él quería hacer unas vacaciones y aceptó. Bueno, yo hice lo que se llama un montaje paralelo, que es una forma muy sencilla de hacer una historia, y toda en base a un viaje entre un cargador y un cargado. Entonces a ellos les gustó mucho la idea, mandamos traer las películas necesarias. Pablo Turo lo invité para que hiciera el sonido, y la película la hicimos en Jardín. Allá estaba Héctor Gallego, que era y es muy íntimo de Marcos Mejía, también compañero de filosofía, y entonces todo lo hicimos allá como en 5 o 6 días. Lo hicimos todo pues con una infraestructura de cómo se hace una película profesional. Yo era muy aficionado al cine, y a una cuadra de mi casa, yo vivía en el Parque Lleras, en el poblado, pusieron el Subterráneo, el primer cineclub de Medellín, pues ya permanente. Y ya cuando me habían ofrecido la dirección, dieron un ciclo de cine mudo alemán. Yo me vi todo el ciclo, pero con la óptica de si yo estuviera manejando la cámara, ¿qué estaría haciendo? Entonces el aprendizaje fue ese ciclo, pues mudo, Frislán, todo eso. Yo te pregunto haciendo un poquito de un paréntesis para que sigamos hablando del cargador de hombres. También vi ese ciclo, Murnau, vi ese ciclo, están Murnau, Frislán y Pablo. ¿Cuál de los tres te gusta más? A mí Frislán me gusta mucho. Es más grande, sí, ¿cierto? Sí, Frislán es recursivo, buen director, bueno. Sí. Que iba hablando de la cuestión del cargador de hombres. ¿Cuánto tiempo, a ver, se investigaron más sobre el cargador de hombres? No, yo lo investigué. ¿Se lo imaginaron? Yo me lo imaginé, sí. Todo en base al grabado. Sí, qué bueno. Ahí fui montando la historia. Bueno, a mí también, yo estaba muy influenciado en esa época por este director alemán del nuevo cine alemán, Herzog.
por Gerson. A mí Gerson me gustaba mucho y yo traté pues como de aplicar un poquito lo que yo había aprendido de las películas de Gerson. Tiene un poquitico eso, tal vez a veces puede ser un poquito exagerado al final, pero pues es un montaje paralelo, o sea, todo el viaje y cómo se va construyendo ahí un conflicto, y lo que yo quería era bajarlo de ahí, ¿cierto? Bajar al... Sabes que es muy importante el corto porque después de los grabados que mencionas y de algunos viajeros que hablan un poco de eso, esa tradición se había perdido, no se ha vuelto a hablar, es como rescatar una presencia de una forma de viajar en 1800, más o menos, ¿cierto? Y por ejemplo, para mí fue muy importante una cita de Humboldt, que Humboldt cuando estuvo aquí en América, y estuvo en los límites de Ecuador y Colombia, o en Colombia, no recuerdo bien, para hacer un viaje, creo que era por Mariquita, en fin, le ofrecieron el carguero y él dijo, no, jamás me voy a montar en los hombros de otra persona. Una presencia muy bonita, yo traté pues como de tener eso. El problema que nos metimos fue con el sonido, porque el Super 8 es muy simple y simplemente uno lo que tiene que hacer es sacar una línea de la cámara y un micrófono y ahí se sincroniza. Y Pablo, que siempre ha sido era alucinado, él quería hacer 8 canales, eso era imposible, y nos metimos con eso y eso me costó, casi me cuesta la vida pues, porque nos encerramos como 4 meses a sacar ese sonido con esa locura de Pablo y esa desmesura con la droga, y yo casi dejo ahí el pellejo, dejé medio pellejo pues. Pero al final se logró montar el sonido un poquito desfasado, y a la película le fue muy bien porque, bueno, por ejemplo la cámara, nosotros, el grupo había conseguido una cámara, pero algo había fallado, entonces Víctor Gaviria, que estaba también empezando, ellos habían empezado también en su grupito a hacer super ochazos, nos prestó la cámara y con eso nos defendimos. Ya después de montada la exhibimos por primera vez en el subterráneo, cuando ya el subterráneo lo habían pasado para Suramericana. La película gustó mucho, yo me fui para Bogotá a hacer un posgrado, me llevé la película, la llevé a la Cinemateca Distrital y a la directora le encantó. Había un festival colombiano de cine y la presentó, gustó mucho. De ahí la invitaron a Caracas, a un festival. En esa época había pues como una infraestructura de gente pues que estaba haciendo Super 8. Había mucha bomba pues sobre eso, muchas ganas de hacer cine en muchas partes. Entonces en Caracas la replicaron, les gustó mucho, la invitaron al Canadá. Yo me imaginaba pues los canadienses viendo eso, les gustó mucho también. Y tuvo su ciclo, pero ya pues es un dinosaurio, pues ya con toda esta infraestructura pues, hombre, yo no creo que sea un dinosaurio, una presencia, y hombre, es que hace una tradición, yo creo que mírenla por ese lado. No, por ese lado sí tiene su valor. ¿Qué diferencia veis? Y sobre todo que eso lo callaron, la historia cayó eso. Ah, no, claro. Eso no, enterrado, y eso, como dice Víctor, eso era un medio de transporte, pero así pues, que hasta debían tener sindicato pues, porque eso eran tradiciones de padres a hijos, no digamos sindicato pues un poquito burlón, pero sí era un gremio, claro. Era un gremio de Yo cargadores. te pregunto, ¿qué diferencia encontraste entre la película imaginada en el guión y ya elaborada? Salió sí, exactica, qué bueno, sí. Y Rodrigo Saldarriaga, una presencia, porque estaba barbado, o sea, dio una presencia. Hay un signo trágico sobre la película, porque que me vine a enterar ahora, y fue que el carguero, que era un muchacho de Caldas en esa época, Octavio Echeverri, en esa época él estaba terminando una licenciatura en matemáticas, terminó su licenciatura y le dio un cáncer y lo mató. Y él, que era el símbolo de la fortaleza,
Lo Turó, que el sonidista, murió en diciembre del año pasado. El que nos ayudó pues para darle como el ambiente pero fue real, pues, y en Caldas están un poquito asustados, a mí eso no me importa. También otra persona que nos hizo toda la producción allá en Jardín, era un sonámbulo y salió sonámbulo un día de su bloque de edificios y se mató. Entonces tienen pues ya su signo trágico. Pequeña leyenda negra. ¿Y después no volviste a hacer cine? No. No, ¿y debido a qué? Debido a que ya es imposible, porque pues realmente a mí me gustaría, pero ya yo me distancié de Marcos. Ellos siguieron haciendo ya un cine más profesional, creo que hicieron algo en 16 milímetros, pero yo ya andaba por otros lados. Yo traté de hacerlo en Bogotá, pero vi que ya era muy difícil, porque ya se necesitaría una infraestructura y se pensó mucho en lo de profesionalizar la cosa, pero ya no, yo ya andaba con mi cuento de la universidad, de profesor, y me distancié y nunca más. Y hasta ya veo muy poco cine, ya casi no veo el cine en televisión, casi ni películas pues DVD he vuelto a comprar, pero sí sigo siendo un amante del cine. Listo, muchas gracias pues por Este cuento participó en el cuarto festival de cuento corto del colombiano de este año que se acaba de realizar y recibió una mención en la categoría de 36 años en adelante, porque habían dos categorías, hasta los 35 y de los 36 en adelante, pues donde estamos los puchos. ¿Y cómo se llama el cuento? El cuento se llama El vallado de piedra. El viento mecía las copas de los árboles y, haciendo eco a su murmullo, el ulular de un búho le recordó eso que todos decían, que los búhos le sacaban los ojos a los niños que demoraban su regreso a casa. La luna iluminaba uno de sus pasos, al tiempo que al siguiente tropezaba a causa de las sombras engañosas del camino. De los líquenes que cubrían las piedras en el vallado, le parecía ver saltar las brujas brillando salvajes en la oscuridad, para luego desaparecer en un instante y reaparecer en esa noche alucinada del corazón de los niños en otro fin de semana en el campo. Pero unos ojos fosforescentes miraron a los suyos y un golpe de luz reveló el inconfundible cuerpo de un animal nocturno, la chucha. Corre, vuela, esta sí es de verdad, y acaba con las gallinas de la abuela. En 3 pasos llega a la casa gritando: ¡la chucha, la chucha! Toda la familia se moviliza en un estricto orden y comienza la cacería nocturna. El mayor lleva el revólver de la finca y los otros hermanos le siguen en orden descendente. Que no escape, ve tú por allá y ustedes córtenle la retirada detrás del muro, dice. El padre observa el alboroto desde el corredor de la casa. ¿Pero qué hacen?, exclama. Es un animal inofensivo. Se come las gallinas, replica la madre. Acaba con las frutas y además huele muy maluco. Desalentado, el padre los observa y, sentándose en la mecedora, espanta a los insectos atraídos por la lámpara que cuelga del techo. Por aquí debe tener el nido, decían, y con palos escarbaban entre las piedras, mientras le preguntan al niño: ¿dónde estaba? Por ahí, responde confundido. Por ahí no hay nada, contesta uno de ellos. Él ve cosas que no son. Si esta es otra de sus bobadas, dejémoslo afuera, para que el currucutú le saque los ojos por pendejo. No lo molesten, dice protector a la madre, es el niño. Si hizo ese escándalo fue porque vio algo. Seguramente las brujas lo estaban persiguiendo, replican. Sigamos armando el rompecabezas. Cuando todos regresan a la casa,
Indeciso, el niño se queda a medio camino, mirando el vallado de piedra. Ya no tiene miedo, sabe que el búho, por su canto, está en un árbol que da a una hondonada, y comprende que la cosa no es con él. El par de ojos fosforescentes vuelven a aparecer tras una piedra, y poco a poco, iluminada por un rayo de luna, aparece la chucha. Se detiene un momento a mirarlo, y luego desaparece entre las sombras de la noche. Se sienta al lado de su padre, que lee en la mecedora. Él lo mira con malicia y le pregunta: ¿la viste? Se acaba de ir hacia el bosque de bambúes, con toda su familia colgando de la cola, le contesta, aliviado, el niño. Bueno, Gustavo, contanos, hace este cuento que ha sido pues mencionado, reconocido, ¿tiene alguna continuación o hace parte de un libro de cuentos? Esto fue después de haber trajinado mucho con la escritura y de haber quemado cosas que había hecho a lo largo pues de muchos años. Hace 4 años largos escribí de un jalón 8 cuentos. Esos 8 cuentos, aunque son independientes, tienen un hilo conductor, y es un personaje que yo llamo el ingeniero, que aparece en unos 5 textos, en unos 5 cuentos, y logro tener una continuidad pues como en el estilo, y es tratar pues de hacer una prosa poética lo más sintética posible, que yo vislumbré básicamente pues en un autor que creo que me influyó mucho, y es Samuel Beckett, que lo admiro mucho. Y igualmente ahora hubo una discusión alrededor pues de Fernando González y del nadaísmo, y yo pues habría tiempo para comentar algo sobre eso, dejamos ahí. Sí, y fue que mi padre, pues que nació por ahí en 1905, él fue cuando joven muy admirador de los pánidas y se acercó mucho a ellos. Y bueno, yo nací en 1951, mi padre tenía una biblioteca muy buena y tenía casi todos los textos que cuando yo tuve pues uso de razón en 1958, estaban todos los libros que Fernando González había publicado hasta esa época. Yo comencé a interesarme por la lectura, y cuando se anunció que Fernando González iba a publicar el libro de los viajes y de las presencias, fue una conmoción en Medellín, por lo menos en los ambientes intelectuales. En Medellín había una godarria que era el 95% de la población, y un 5% que esperaba una voz alterna, que era Fernando González. Entonces, cuando salió ese libro, mi papá inmediatamente lo compró, y cuando terminó de leerlo, yo lo leí, y a mí ese libro me llegó al alma, pues, porque fue el primer libro serio de adulto que yo leí. Y yo le hablé mucho a mi papá, yo era muy callado, y él se interesó mucho en lo que yo le dije, y me dijo que me iba a llevar a que conociera a Fernando González. Y me llevó, eso fue en 1962, 63, yo llegué y al maestro le conté lo que me produjo su libro pues de los viajes y de las presencias, y el viejo le causó mucha gracia y me dijo que él necesitaba un ayudante, que necesitaba un secretario para que le ayudara a manejar las notas que él hacía en sus lecturas cotidianas. Entonces yo pedí permiso en el colegio, me dieron el permiso, y yo estuve, pues serían unas 4, 6, 8 semanas con el maestro, yendo unas 2 o 3 veces al día. Y por esa misma época iban los nadaístas a visitarlo. Hablemos un poquito más de Fernando González. ¿En qué parte vivías? Yo vivía en el poblado, en el Parque Lleras, y él vivía en otra parte. Entonces, ¿ibas caminando fácil o qué? Yo al principio mi papá me llevaba, pero yo ya después me iba en las arrieritas, que eran el transporte que había pues de Medellín
a Envigado, eso era una callecita de 2 vías a veces, y estaban las arrieritas. Yo me iba en la arrierita después de almuerzo, y a las 5:30 el maestro ya me despedía. Y generalmente los nadaístas fueron unas 3 o 4 veces. ¿A quiénes viste allá? Yo no recuerdo bien, o sea, yo quería ser nadaísta y yo me consideraba ya, pues, todo con el ego grandísimo, pues, de ser el secretario del maestro. Yo ya, pues, con 11 años, pues iba, pues yo recuerdo mucho a Gonzalo Arango, pero él no fue. Iba toda la tropa, menos Gonzalo y Amílcar. Amílcar iba, el que no iba era el de Cali. A J. Mario. J. Mario, sí. Y bueno, ellos me molestaban mucho, porque yo era pues un pelado de 11 años y muy alzado pues con la lectura. Y me molestaban, y yo ahí tengo un testigo de los 8 en que cuento la anécdota de que el maestro por ahí a las 3:30 se iba a ordeñar la vaca al establito que tenía al lado, y yo lo acompañaba. Y un día yo sentí el estrépito que hacían los muchachos nadaístas cuando llegaban, y ya cuando estaban cerquita le dije al maestro, pero llegaron las moscas. Al maestro le dio mucha risa, pero era como eso, porque el maestro me decía, a usted lo recibo acá, pero en silencio, no me hable. Y trabajamos, era en la biblioteca, y yo lo que hacía era, el maestro cogía un libro de un estante, se ponía a leerlo, y sacaba una hoja de un arrume que tenía, y tomaba notas, y metía la hoja en el libro, y lo ponía en la mesa. Entonces él me decía, usted lo que tiene que hacer es coger la hoja, mirar, ponerme al pie de página de qué libro lo saqué y de qué página. Y cuando haya muchos borrones, usted me la transcribe. Y a veces si quiere usted decirme algo, me lo dice ahí. Y eso al final habían 10, 12, 14 libros encima de la mesa. Entonces yo lo que hacía era ordenar eso. Vini, contame, y la esposa era formalita, ¿no? Era muy querida, y eso era lo que más le gustaba a los nadistas, porque nos daba chocolate con parva. Y ellos, pues bien despelotados que eran, pues ellos eran locos, y yo también con el algo. Ella era queridísima con el algo que nos daba así. ¿Qué diferencia hay ahora entre otra parte la que tú conociste? Me impresionó mucho porque yo nunca volví, y yo fui el año pasado y subí a la biblioteca, y yo me lo hacía grandísima, y era un cuartico pequeño, y yo decía, pero yo es que era muy chiquito pues que veía esto tan grande. Realmente es como la... Y las mangas y todo eso, ya que está rodeado de edificios, ¿cómo te parece? Yo me acuerdo de la fuentica que había, de la parte de atrás, que eso eran mangas, todo eso atrás era mangas y no había nada al lado. Y eso ahora no, ahora es muy frío, ahora no tiene pues como esa vida que tenía. Sí. Y por ejemplo, Pablo Turo vivía al frente del campestre. Háblanos. Y él me decía que ellos iban caminando y todas esas mangas y guayabos, cogiendo guayabas, y iban hasta otra parte, y el maestro que se mantenía pues jardineando le regalaba guayabas, cuando Pablo tendría en esos 5 o 6 años. Ahorita hablaron de Pablo Turo, contanos quién es él. Hombre, Pablo es un personaje increíble, era un personaje increíble. Pablo, pues yo lo conocí porque compartimos los estudios en filosofía y letras en Bolivariana. Y el primer día, eso también lo describe Eufrasio, nos encontramos los 3, y desde eso nos hicimos juntos. Pero Pablo era un personaje rarísimo porque medía por ahí casi 1,90, con un pelo crispado, porque él siempre fue un rockero y admirador pues de toda la nota pues rockera, psicodélica, loca y estridente. Y Pablo llegó con un sombrero, con sus mechas, y con un conocimiento libresco impresionante.
O sea, no se puede decir que Pablo leía libros, él los devoraba. Era un lector de una profundidad increíble, y él se dedicó, ya cuando empezamos a trajinar pues la facultad, él venía de Minas porque él empezó matemáticas y era muy buen matemático, pero él tenía una pasión en esa época que era Cortázar. Cortázar estaba escribiendo en esa época y nosotros esperábamos los libros de Cortázar, salían, él estaba vivo y estaba escribiendo, y igualmente Borges y todo esa gente tan maravillosa que se dio en esa época. Entonces nosotros vivíamos eso, nosotros esperábamos, los libros salían como panes de panadería, y Pablo fue encontrando un filón que él llamó la patafísica, a partir pues de Alfred Jarry y de la irreverencia de los escritores que se acercaban a la ciencia y lograban como un eje pervertido, o sea, con una gran textura literaria y a la vez con un gran conocimiento de la ciencia, y él encontró ahí pues como su hacer. Boris Vian, por ejemplo, Boris Vian tiene textos donde se burla, por ejemplo, de Bachelard, y conocía los textos de Bachelard y lo pervierte en todos esos ejes. Entonces eso fue lo que Pablo buscó, y él armó una librería en el poblado que se llamaba La Buhardilla, y él se dedicó a rastrear los libros más inalcanzables que podían existir. Iba a Avi Lerner, los pedía a España, él se quedaba con la mitad, por eso se quebró, porque la librería pues era para él. Y la gente que estaba detrás de toda esa literatura, él fue, digamos, de los que trajo aquí a Vitkiewicz, Insaciabilidad. Él empezó con ese libro, él se enloqueció con ese libro y enloqueció a mucha gente. ¿Cómo se llama el libro? Contanos. Insaciabilidad, de Vitkiewicz. ¿Y sobre qué trata el libro, que no lo conozco? Es un libro impresionante. Era un escritor polaco alucinado de la época dura de los centroeuropeos, que vivían con todo ese yugo pues del socialismo, y ellos no se pusieron a contestar, simplemente cogieron otro eje tenaz de esa vida subterránea, de esa aristocracia caída, de esos intelectuales. Entonces es la cocaína, pero con otro nombre, dándole pues nombres ficticios, y es toda esa sociedad que realmente fue la que terminó tumbando los muros de Berlín, algo que aquí no se conocía. Es una cosa increíble, una cosa terrible, que Vitkiewicz es así de esos escritores satánicos casi, pero una escritura. Yo nunca fui capaz de leer Insaciabilidad, siempre me sacó. Mucha gente se enloqueció con ese libro. ¿De qué años más o menos? Vitkiewicz, él se terminó suicidando como en la década del 60, o sea que él escribió entre el 40 y el 60. Bueno, sí. Hablas ahorita que estuviste aquí en el Paraninfo cuando vino por primera vez Stuchenko, contanos de eso. Mira, hombre, Víctor, es que hablar solamente de los textos es hacer muy poco con esa época, porque es que, hombre, yo me acuerdo, pues mi familia ultraconservadora, mi papá era un liberal, sí. Sin embargo, para ahora sería un godo, ¿cierto? Entonces uno no podía hacer nada. Yo me acuerdo esa época, o sea, yo nací pues en 1951, donde todo era tabú, no se podía hablar de nada, ¿cierto? Lo único que uno podía era ir a misa y ser amigo pues del cura y del sacristán, y todo se reducía a eso. Y de pronto yo tenía pues 10, 11 años, y empiezan a aparecer los textos de Gonzalo Arango, y empieza sobre todo una cosa muy importante, hombre, y es que la actitud cotidiana de Gonzalo y el grupo que se armó acá, las cosas que hacían.
porque aquí no se podía hacer nada. Y esta gente empezó a hacer eso, a desafiar, como desafiaron la sociedad de la época, que era intolerante completamente. Y de pronto uno con 11 años veía entonces que eso era posible, porque ni los mataron, ni los metieron a la cárcel, ni terminaron pues encerrados. Ellos, uno los veía por ahí, entonces uno decía, hombre, es posible ser así, ¿cierto? Y los textos eran, pues, uno tenía ahí una identidad pues con lo que se escribía, era como una cosa que le salía a uno mismo. Entonces yo empecé a ser un hombre libre con el dadaísmo. Para mí era una pasión buscar, por ejemplo, la revista Cromos, donde salía al final el testigo Última de página, Arango, o en el colombiano que ellos publicaban, y de pronto los autores que ellos empezaron a dar a conocer, ¿cierto? Porque, digamos, los textos de Sartre, de Camus, todo eso era completamente desconocido. Ellos fueron divulgadores, o sea, había que ver los textos donde Gonzalo Arango sacaba a esos autores a la sociedad de acá, ¿cierto? Entonces, si uno juzga ahora que uno ya conoció los textos de Breton y uno lee a Gonzalo, uno sí dice, este huevón lo que hizo fue sacar de aquí un poco de Gonzalo en sí mismo, es poco, pero eso no se puede mirar desde esa óptica, ¿cierto? Igualmente lo que hizo el sacrificio de Fernando González, porque Fernando González tenía un nicho en nuestra sociedad, ¿cierto? Era el liberal, y ahí iba a morir pues como los grandes escritores de Antioquia, y él se sacrificó dándole, siendo como la voz de los nadaístas. O sea, sin Fernando González es muy difícil que se haya podido construir el aparato intelectual que construyó el nadaísmo, porque ellos necesitaban un soporte, y ese soporte se los dio Fernando. Entonces yo creo que hay, bueno, no se puede mirar todo desde el contexto, pero ahí es muy importante el contexto. Salir de contexto, uno puede fusilar muy fácil a Gonzalo Arango y a todo el nadaísmo. Pero si uno los mira en el contexto, uno ve la valentía y la inteligencia que ellos tuvieron para abrir la puerta de lo que se estaba haciendo tanto en Norteamérica como en Europa. La generación Beat, los Beat llegaron gracias a ellos, y el existencialismo llegó gracias a ellos, y sin eso yo creo que toda una generación no habría podido surgir como surgió. Entonces, contanos de la cuestión de Stuchenko, vos estuviste aquí. Yo recuerdo sí. que estuve pues cuando él lo trajo. Sí. Mucha gente, me imagino. No es que no cabía el auditorio. Aquí fue aquí en y había una cosa, que ya le habían publicado a Stuchenko en live sus poemas, sobre todo un poema que yo recuerdo que era de unos judíos de Beit Villar, algo así, que fue un poema que fue muy importante. Ahora pueden decir, Stuchenko no es, ese es un vivo de toda esa burocracia rusa, pero hay que ver lo que fue eso, ¿cierto? Porque era un ruso era un guerrillero. En esa época estaba la Guerra Fría, y venir Evtuchenko como vino a decir pues que lo más importante que se estaba dando en el mundo intelectual era el nadaísmo en América, a darle la mano como se la dio a Gonzalo Arango, y a seguirle sus rebeliones poéticas. Yo creo que eso fue muy importante. Yo me acuerdo que cuando ellos se sentaron, lo primero que dijo Gonzalo es: quiero tener aquí un obrero. Hay un obrero en el público. Salió un tipo que era un obrero por la pinta, y uno ni se sentó. Ahora quiero un estudiante. Yo traté de pararme y me sentaron, porque yo era un culicagao, ¿cierto? Entonces salió pues un universitario y se sentó. Quiero una ama de casa. Entonces puso como todo la sociedad, pero desde el punto de vista del nadaísmo.
y eso fue muy bello. Eso ya hace mucho tiempo, yo ya estoy pues bastante trajinado y tengo muy mala memoria, pero eso fue emocionante. Bueno, contanos, Gustavo, ¿a qué se dedica? Hombre, yo Fuera de vivir en Santa Elena, pues. Yo pues estoy viviendo en Santa Elena este año. Yo fui profesor recién salido, pues estuve en la de Antioquia como 8 años. ¿Profesor de qué? De lingüística antropológica. La universidad me mandó para Bogotá a hacer un magíster en etnolingüística. Me dediqué como a eso, pero me estrellé porque todo ese impulso que yo llevaba pues estaba demasiado impulsado y me estrellé. Cuando empezó la barbarie acá, empezaron pues a matar compañeros en la de Antioquia en el 87, y yo andaba pues bastante enrumbado, una rumba muy loca. Entonces Contanos esa yo rumba. llevé del bulto porque me sacaron pues a balazos de la casa de mi mamá en la que estaba viviendo. Me tuve que ir para México. En esas entonces aprovecharon en la universidad para cancelarme el contrato por abandono del cargo, que ya estaban encartados pues conmigo, y yo ya regresé y estuve como 10 años en blanco sobreviviendo por ahí. No sé pues cómo sobreviví, pero hace 9 años ya va a ser, gracias a Rubén Darío Vivas, tal vez lo conoces, me dio entrada a la Secretaría de Educación y ahí me quedé. Ya estoy para jubilar. ¿Qué estás dando ya? Español, sí. Contanos qué diferencia hay entre el Medellín del 60, que lo viviste, y el de ahora. Hombre, uno en el Medellín del 60, uno no tenía miedo, uno podía decir lo que quisiera. Ahora no lo podía hacer, ¿cierto? Ahora uno sabe que puede decir ciertas cosas en ciertos ambientes, con cierta gente, pero uno en el 60 era contestatario. ¿Y qué le enseñó a uno? ¿Qué le enseñaron a la nariz? ¿Cierto? No tenga miedo, vomítese como se merece esta sociedad. Y, o sea, recurría mucho a eso, pues a la vaina grotesca y eso, que no tenían miedo. Y eso fue una lección muy buena, pero ya después de lo que te digo, del 84 para acá, ya eso con el terror pues de la barbarie, ya eso se murió esa época. Bueno, regresemos a la literatura. ¿Qué planes tenés de escritura? Si estás haciendo textos, poemas, crónicas, Hombre, novelas. yo aproveché pues ahora que empecé otra vez pues a trabajar y empecé el doctorado de filosofía en bolivariana. Hice casi todas las materias, de 20 materias hice 17, pero me retiré porque yo ya dije, ya estoy viejo, etcétera, y ya encontré lo que quería encontrar, y era ver, porque yo siempre quise trabajar filosofía, y yo por vaina de trabajo me metí de antropólogo, entonces aproveché como eso. A raíz de los trabajos que hice muy buenos trabajos, abrí una carpeta en Script, la página web, y ya he subido 20 textos. Me ha ido muy bien porque los 19 textos son míos y solamente hay un texto que subí de Fernando Pessoa, una edición digital que hizo Librodoc, y en este momento yo abrí eso en febrero, colgué esa página en febrero y ya va para las 7.000 lecturas. Entonces yo veo que es una forma pues de escribir. Bueno, los 8 cuentos que yo trabajé hace ya 4 años larguitos tienen, como te dije ahora, una continuidad. Entonces yo estoy esperando sobrevivir a este año que viene, que ya me puedo jubilar, y dedicarme a armar una novela con eso, que yo creo que se puede. ¿Y lo de Malcolm Lowry, cómo salió? Hombre, eso salió muy bien. La cosa es que para mí ya es difícil leer a Malcolm Lowry. O sea, ¿cómo salió eso? O sea, nosotros salimos pues locos por escribir, Eufrasio, Pablo y yo, Eufrasio Guzmán, Pablo Turo y yo, que éramos pues para arriba y para abajo, devoradores pues de la literatura pues que estábamos viviendo en esa época. Eso fue del 73 al 76. Bueno, cuando yo entré
a la de Antioquia, estaba Gustavo en la biblioteca. Gustavo era una institución en la universidad, creador de textos y buscando gente que estuviera empezando. Entonces él de una supo de Eufrasio y yo, porque estábamos allá en la universidad, íbamos mucho a la biblioteca. Yo a Gustavo, pues la primera vez que lo vi colgado de la hamaca al frente del Teatro Lido en el Parque Bolívar, vendiendo libros de poesía. Yo me le acerqué y eso fue muy temprano, casi antes de, eso fue por ahí en el 70. Después me lo encontraba por ahí vendiendo libros, cuando se vendían libros en la Uribe Rivera, Sí. que se llamaba ese parquecito, ¿cierto? Bueno, entonces ya cuando llegamos pues a la universidad, empezamos a trajinar la biblioteca y Gustavo se interesa pues en Eufrasio y yo, y nosotros le hablamos de Pablo. Entonces él arma un ciclo de literatura y nosotros teníamos 3 novedades. Eufrasio tenía a Lezama Lima, que se conocía muy poco. Yo, por ejemplo, vine a conocer a Lezama Lima por la vuelta al día en 80 mundos de Cortázar, que está ese Lezama ahí con un tabaco y Cortázar pues le hace que homenaje. Bueno, entonces Eufrasio ya había comenzado a trabajar Paradiso, o sea, Pablo tenía, como te dije ahora, Vidquieves, insaciabilidad, Eufrasio, Paradiso, libros. Pero bueno, entonces Gustavo nos invita, Eufrasio, para que haga una divulgación de texto sobre Lezama Lima, a mí sobre Malcolm Lowry. Yo había acabado de conocer a Malcolm Lowry y estaba metido en Bajo el Volcán, y pues para mí ese libro pues me llegó al alma porque encontré muchas cosas pues coincidentes con Lowry, y Pablo con Alfred Jarry. Entonces en ese ciclo fue pues muy importante para nosotros porque nos publicaba pues el folletico, y fueron muy asistidos. A Eufrasio se le llenó el auditorio, a mí se me llenó, a Pablo se le llenó. Yo en esa época pues estaba casado, vivía una vida como la que me provocó pues el nadaísmo, desafiando muchas cosas. Me tomé por ahí 4 botellas de ron con café para escribir ese texto, y ese texto me salió como bueno pues. Después de eso yo ya me metí pues a lo que es la lingüística y todo ese cuento, hasta que, como te digo, pues me estrellé bien estrellado y salí pues de circulación. Pero ahora regreso otra vez. También pues yo estoy, por ejemplo, en la casita que tengo en Santa Elena tengo un dojo, o sea, yo soy budista zen, o más bien soy zen, ¿cierto? No soy religioso, yo me considero ateo. Estimo mucho pues a Leoncio, él fue alumno mío cuando yo era profesor pues en antropología, pero sí, eso es otra historia. Entonces es eso, pues yo tengo mi ordenación, yo tengo todo pues la parafernalia, pero a mí no me gusta hablar, no me gusta hablar del Zen, no me gusta divulgar el Zen. Tengo mi grupo que practica conmigo, pero no me gusta hablar públicamente de eso, pero eso pues me ha ayudado mucho, porque todo ese agito pues que yo tenía con el Zen he logrado bajar pues a todo eso, y ya tengo una vida muy calmada, no necesito ni tranquilizantes ni nada. Mi tranquilizante es ni meditación, nosotros lo llamamos la práctica de la concentración. Entonces es eso pues. Entonces para mí volver sobre Lowry, pero no me arrepiento de lo que escribí sobre Lowry, no me arrepiento ni un milímetro, y el texto es un poquito incendiario, y ahí lo colgué pues de la página que tengo. ¿Cómo llama la página? Eso está en script, Pero, simplemente Gustavo Mejía.
Entonces en Google se digita Gustavo Mejía con negra y aparece lo primero, script Cocolotao. Cocolotao es una palabra guaunal, dice así. Entonces ahí se hace clic y aparece mi página y ahí se pueden descargar los textos. Entonces, hombre, yo no me arrepiento de nada. Bueno, me gustaba. Y yo, como te digo, soy budista o soy zen, pero yo soy ateo, yo no me pongo pues a creer en Dios. Ahora me parece que estoy, por ejemplo, leyendo el contacto del paganismo con el cristianismo. Y yo le decía ahora a Gustavo, al neonadaísmo le vendría bien un neopaganismo para no creer en dioses pues que nos van a venir a salvar la vida. Víctor, muy bacano. Gustavo, hablé mucho, yo, a mí que no me Gustavo, no, un abrazo, muchas gracias y espero pues que a más Santa Elena y bacano pues todo.